Mateo, mensaje 17, la promulgación de la Constitución del Reino, parte 5. La enseñanza y predicación acerca del reino de los cielos comenzó con el arrepentimiento. Mateo 3:2 y 4:17. Dice, y diciendo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento significa experimentar un cambio en el modo de pensar, por lo tanto, el reino comienza en nuestra mente. El reino pasa de nuestra mente a nuestro espíritu. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Necesitamos arrepentirnos de nuestra mente y ser pobres en nuestro espíritu. Después de esto, nuestro corazón debe ser puro para que podamos ver a Dios. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La mente, el espíritu y el corazón son los tres aspectos principales de nuestro ser interior. Si juntamos 4:17 y Mateo 5 del 3 al 12, veremos varios puntos relacionados con el reino de los cielos. Los tres primeros, como hemos visto, son la mente, el espíritu y el corazón. Luego necesitamos emociones normales, correctas y elevadas. Esto se ve en el lloro. Mateo 5:4. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, que viene de nuestras emociones equilibradas. También necesitamos ser mansos, lo cual requiere una voluntad fuerte, normal y recta. Tener hambre y sed de justicia, que se menciona en 5:6, depende de un deseo puro y recto. Debemos desear esta justicia por el bien del reino. Ser misericordioso para con otros tiene que ver con nuestra actitud. 5:7. Nuestra actitud para con otros debe ser misericordiosa. Si nuestra parte emotiva, nuestra voluntad, nuestro deseo y nuestras actitudes son correctos, podremos hacer la paz con otros. Así que todo nuestro ser, mente, espíritu, corazón, parte emotiva, voluntad, deseo y actitud deben ser ejercitados para la vida del reino. Cuando tenemos todas estas virtudes, estamos capacitados para ser perseguidos. Si no las tenemos, no podremos soportar la persecución. Finalmente, los que están capacitados por haber obtenido todas estas virtudes, no solo serán perseguidos por causa de la justicia, sino que serán vituperados por causa de Cristo. Esta es la naturaleza que posee el pueblo del reino. Cada una de las 9 bienaventuranzas en Mateo 5, del 3 al 12, tiene una recompensa. Por ejemplo, si usted es pobre en espíritu, el reino de los cielos es suyo. Esto es una recompensa. Si llora, recibirá consolación, y si es manso, recibirá la tierra por heredad. Así que la consolación y la tierra también son recompensas. Según el versículo 12, la recompensa es grande para los que son perseguidos y vituperados por causa de Cristo. Es difícil darle nombre a esta recompensa. Si somos vituperados, perseguidos y calumniados por causa de Cristo, nuestra recompensa en los cielos es grande, tan grande que va más allá de nuestro entendimiento. Hebreos 13:13 y 1 Pedro 4:14 hablan de ser vituperados por causa de Cristo. Dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Si soy vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hebreos 13:13 dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Dice en 1 Pedro 4:14, si soy vituperado en el nombre de Cristo, soy bienaventurado. El vituperio también se menciona en Romanos 15:3. Hay una gran recompensa que les espera a los que son vituperados por causa de Cristo. Necesitamos ser los ciudadanos del reino, los que tienen la naturaleza revelada en estos versículos. Entonces podremos llevar el vituperio por causa de Cristo. Numeral 4 Romanos. Con respecto a la ley del pueblo del reino. En este mensaje llegamos a la tercera sección de la palabra proclamada por el rey en el monte. Mateo 5, del 17 al 48.
No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque es cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adulterie, y que se casa con la repudiada comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto del mal procede. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malo y bueno, y hace llover sobre justo e injusto. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces, esta tercera sesión, la ley de la palabra proclamada por el rey en el monte, la cual está relacionada con la ley del pueblo del reino de los cielos, la constitución del reino celestial ciertamente debe abarcar la ley. Anterior a los tiempos del Señor Jesús, los hijos de Israel tenían la ley de Moisés. También tenían a los profetas. La profecía siempre sirve a la ley. Cuando el pueblo es débil y no puede cumplir la ley, es necesario que los profetas intervengan para fortalecerlos a fin de que cumplan la ley. Así que el cumplimiento de la ley necesita el fortalecimiento efectuado por los profetas. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento se hallan la ley y los profetas. Esta es la razón por la cual el Señor habló de la ley y de los profetas en el versículo 17. Voy a volver a leer esto aquí. Dice, cuando el pueblo es débil y no puede cumplir la ley, es necesario que los profetas intervengan para fortalecerlo a fin de que cumplan la ley. Así que el cumplimiento de la ley necesita el fortalecimiento efectuado por los profetas. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento se hallan la ley y los profetas. Esta es la razón por la cual el Señor habló de la ley y de los profetas en el versículo 17. A. Ni la ley ni los profetas fueron abolidos, sino cumplidos.
El versículo 17 dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Aquí, cumplir la ley tiene tres aspectos. Significa que, primero, en el sentido positivo, Cristo guardó la ley. Segundo, en el sentido negativo, Él satisfizo lo requerido por la ley al morir como nuestro sustituto en la cruz. Y tercero, Cristo complementa la vieja ley con su nueva ley, lo cual Él afirma repetidas veces con la expresión pero yo os digo. Los versículos 22, 28, 32, 34, 32, 44. Con respecto a la ley, hay dos aspectos: los mandamientos de la ley y el principio de la ley. Los mandamientos de la ley fueron cumplidos y complementados por la venida del Señor, mientras que el principio de la ley es reemplazado por el principio de la fe, según la economía neotestamentaria. Antes de que Cristo viniera se hallaban la ley y el fortalecimiento realizado por los profetas. Entonces, ¿por qué se necesitaba la ley del reino de los cielos? Porque los requisitos de la vieja ley no eran lo suficientemente elevados y no estaban completos. Tomemos por ejemplo el asesinato. La ley antigua exigía que no matásemos, Éxodo 20, 13, que dice no matarás, pero no decía nada, ni siquiera una palabra acerca del enojo. Si una persona mataba a otra, era condenada por la ley de Moisés, pero sin considerar cuán enojada estuviera con otro. Mientras no cometiese el asesinato, no sería condenada por la ley de Moisés. Aquí vemos cuán deficiente e incompleta es la vieja ley. Sin embargo, el requisito de la ley del reino de los cielos es mucho más alto que el de la ley de Moisés. Según la ley del reino de los cielos, se nos prohíbe enojarnos con nuestros hermanos. En el versículo 21 y 22 el Señor dijo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será reo de juicio. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano será reo de juicio. Por lo tanto, la ley del reino de los cielos es más elevada que la ley de la antigua dispensación. Otro ejemplo es la ley respecto al adulterio. Bajo la ley antigua se prohibía cometer adulterio, pero bajo la nueva se prohíbe mirar a una mujer para codiciarla, versículo 27 al 28. Así que el principio básico de la ley del reino de los cielos consiste en que es más elevada que la ley antigua. Nosotros no anulamos la vieja ley, la complementamos para hacerla más alta. Por esta razón el Señor Jesús dijo que Él no había venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Muchos cristianos no entienden adecuadamente el significado de la palabra cumplir en el versículo 17. A través de muchos años de estudiar, observar y experimentar, hemos visto que en este versículo la palabra cumplir tiene tres aspectos. 1. Por el lado positivo, guardar la ley. Primeramente, en términos positivos, significa que Cristo vino para guardar ley. Cuando Él vivió en la tierra, guardó todos los aspectos de la vieja ley. Ninguno jamás había guardado los 10 mandamientos. El Señor Jesús los guardó por completo. Él guardó la ley de la antigua dispensación en un sentido muy positivo. 2. Por el lado negativo, cumplir los requisitos de la ley por medio de la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz. Debido a que Cristo guardó la ley, llegó a ser el único perfecto. Su perfección lo capacitó para morir por nosotros en la cruz. Esto es guardar la ley en cuanto a lo negativo. También es la segunda manera en que Cristo cumplió la ley. Todos nosotros hemos quebrantado o violado la ley, pero nuestras transgresiones han sido tratadas mediante la muerte sustitutiva del Señor. En la cruz Él fue nuestro sustituto. Él murió por nosotros para cumplir el requisito de la ley por el lado negativo. 3. Complementar la vieja ley con la nueva. El hecho de que Cristo cumpliera la ley también significa que complementa la vieja ley con su nueva ley. Esto se expresa con las palabras pero yo os digo, en los versículos 22, 28, 32, 34, 39 y 44. El hecho de que Cristo guardara la ley lo capacitó para cumplir el requisito de la ley mediante su muerte sustitutiva en la cruz. El hecho de que Cristo cumpliera el requisito de la ley por medio de su muerte sustitutiva en la cruz trajo la vida de resurrección para complementar la ley, o sea, para cumplirla en plenitud. Se acabó la ley antigua, la ley inferior, junto con su exigencia de que el pueblo la guarde y su requisito de que sea castigado por no hacerlo.
Ahora los ciudadanos del reino, como hijos del Padre, solo deben cumplir la nueva ley, la ley más elevada, por medio de la vida de resurrección, la cual es la vida eterna del Padre. La muerte sustitutiva de Cristo introdujo la vida de resurrección. Cuando ésta entra en nosotros, es capaz de hacer la maravillosa obra de cumplir la ley. Nos capacita para cumplir la ley más elevada, por medio de la vida de resurrección, la cual está en nosotros. No solo podemos ser preservados de asesinar a otros, sino incluso no enojarnos con ellos ni odiarnos. La vida de resurrección es superior a la vida natural porque es en realidad la vida divina, la vida eterna, o sea, la vida es la vida que está en el nivel más elevado. Esta vida de nosotros puede cumplir los requisitos de la ley más elevada. En el Nuevo Testamento, Mateo, el libro del reino, viene primero con los requisitos. Luego, Juan, el libro de la vida, viene con la vida que cumple estos requisitos. No podemos cumplir los requisitos dados en Mateo 5 por medio de nuestra vida natural. No obstante, en el Evangelio de Juan tenemos la vida más alta que nos capacita para que cumplamos los requisitos más altos. Todos los cristianos aman el libro de Juan, pero muy pocos aman el libro de Mateo. No sé si he oído alguna vez a un cristiano decir que ama el libro de Mateo. Tal vez algunos de ustedes dirían que el Evangelio de Mateo es muy problemático y que Juan es muy sencillo. Este dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, lleno de gracia y de realidad. Juan 1:1 y 14. El Evangelio de Juan tiene muchos versículos de oro, tales como Juan 3:16, que habla porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y el 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este Evangelio se encuentran pocos requisitos y exigencias, pero si se halla el rico suministro de vida, Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Mateo viene primero y no Juan. No podemos pasar por alto el libro de Mateo. No obstante, muchos cristianos han recibido tal enseñanza. Hace 35 años me enseñaron que los creyentes nuevos no deben leer el Evangelio de Mateo. Yo mismo mandé que los creyentes nuevos no leyeran Mateo primero. Les dije que si primero leían el capítulo 1 de Mateo, ellos se sentirían frustrados en la lectura de la Biblia pensando que es muy difícil de leer. Por consiguiente, le dije a los creyentes nuevos que comenzaran a leer el cuarto libro, el Evangelio de Juan. Luego les dije que leyeran Romanos o algún otro libro, pero no Mateo. Pero necesitamos regresar a Mateo. Mateo necesita a Juan y Juan es para Mateo. Mateo nos da los requisitos más elevados del reino, los cuales solo se pueden cumplir por la vida divina revelada en Juan. Debemos recibir el suministro de vida que se encuentra en el Evangelio de Juan si queremos cumplir los requisitos del reino de los cielos revelados en Mateo. Jesús, el nuevo rey, no vino a abolir la ley de Moisés, sino a elevar el nivel de la vieja ley. Desde que el requisito ha sido elevado tan grandemente, ya no es la ley antigua, sino la ley del reino de los cielos. Cristo elevó el nivel de la ley antigua en dos maneras. Complementó la ley antigua y la cambió. En el versículo del 17 al 30 vemos la ley vieja complementada. El cambio de la ley comienza con el versículo 31. En este mensaje solo podremos abarcar el complemento de la vieja ley. El versículo 18 dice, porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Después del reino milenario, el primer cielo y la primera tierra pasarán y vendrán el cielo nuevo y la tierra nueva. Apocalipsis 21:1, Hebreos 1 del 11 al 12 y 2 de Pedro 3:10, 3. Vamos a leerlo. Apocalipsis 21. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dice, ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según su promesa cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Entonces, lo que la ley abarca solo se extiende hasta el final del reino milenario, mientras que lo que abarcan los profetas se extiende hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. Isaías 65:17. Dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Amén. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Esta es la razón por la cual en el versículo 17 se habla de la ley, así como de los profetas, mientras que en el versículo 18 solo se menciona la ley y no los profetas. El cumplimiento de la ley durará hasta el final del milenio, durante cuyo tiempo los cielos y la tierra pasarán. Antes de aquel tiempo ni una jota ni una tilde de la vieja ley será abolida. Sin embargo, lo que abarcan los profetas se extiende más allá del milenio, hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. Cristo cumplió la ley en tres maneras. Él mismo guardó la ley. Sin embargo, debido a que nosotros no la guardamos, Él murió en la cruz por nuestras transgresiones. Él murió, su muerte sustitutiva introdujo la vida de resurrección, la cual ha sido impartida en nuestro ser. Por medio de su vida de resurrección podemos cumplir los requisitos de la nueva ley elevada. Por estos tres pasos Cristo ha hecho más que cumplir la vieja ley. Él la guardó, murió por nosotros y su muerte nos trajo la vida de resurrección que nos fortalece para cumplir los requisitos de la nueva ley. Ahora, no estamos tratando de guardar la ley inferior, al contrario, estamos guardando la ley elevada por medio de la vida más elevada que está en nosotros. Ahora estamos capacitados para guardar la ley más elevada. B. Guardar el más pequeño de los mandamientos de la ley es el requisito para ser grande en el reino. En el versículo 19 dice, por tanto, cualquiera que anule uno de estos mandamientos, aunque sea uno de los más pequeños, y así enseña a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los practique y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La palabra mandamientos aquí se refiere a la ley mencionada en el versículo 18. El pueblo del reino no solo cumple la ley, sino que también la complementa. En realidad no anulan ningún mandamiento de la ley, ni siquiera uno de los más pequeños. El que seamos grandes o pequeños en el reino de los cielos depende de si guardamos o no aún los mandamientos más pequeños de la ley. En este versículo Cristo recalcó el hecho de que si no guardamos aún los mandamientos más pequeños, sino que los anulamos y enseñamos a otros a anularlos, vendremos a ser los más pequeños en el reino de los cielos. En otras palabras, parece que Cristo decía, si quieres ser grande en el reino de los cielos, debes tener la moralidad más elevada. Si el nivel de su moralidad no llega al nivel de la nueva ley, usted será el más pequeño del reino de los cielos. La moralidad de ningún otro pueblo es tan elevada como la del pueblo del reino. Nunca debemos pensar que solo nos ocupamos de la vida y no de la moralidad. La vida debe tener su propia expresión y la vida más elevada tiene la expresión más elevada. La moralidad es simplemente la expresión de la vida, así que si usted tiene la vida más elevada, ciertamente tendrá la moralidad más elevada como la expresión de esta vida. Necesitamos orar, Señor, concédeme la expresión más elevada de la vida, concédeme el nivel más alto de la moralidad. Señor, no solo somos un pueblo de buena moralidad, sino el pueblo del reino. Hermanos, volvemos a orar. Señor, concédeme la expresión más elevada de la vida, concédeme el nivel más alto de la moralidad. Señor, no solo somos un pueblo de buena moralidad, sino el pueblo del reino. Debido a que el nivel del reino es más elevado que el nivel de la moralidad, debemos hacer más que simplemente estar conformes con guardar la ley antigua. Según la norma de la moralidad, no debemos matar ni cometer adulterio. Debido a que el nivel del reino es más elevado que el nivel de la moralidad, debemos hacer más que simplemente estar
conformes con guardar la ley antigua. Según la norma de la moralidad, no debemos matar ni cometer adulterio. Si nos abstenemos de matar y de cometer adulterio, somos personas morales, pero este es un nivel que es muy inferior al del reino de los cielos. Según el nivel del reino de los cielos, no debemos enojarnos con nuestro hermano, ni tampoco mirar a una mujer para codiciarla. Esta no es la norma de la moralidad, sino la norma del reino, la cual es mucho más elevada que la de la moralidad. La norma de la moralidad dice ojo por ojo, diente por diente. Éxodo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronomio 19, 21, que ya lo sabemos. Pero la norma del reino ordena que amemos a nuestros enemigos, que oremos por los que nos persiguen y que nos resistamos al que es malo. Mateo 5:44. Que no resistamos al que es malo. Mateo 5:44 y 39. Que dice, pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan. Si alguien nos abofetea en la mejilla derecha, debemos volverle también la otra. Cuán elevado es este nivel, mucho más que el de la moralidad. El punto crucial que Cristo recalca en estos versículos es este: el pueblo del reino debe tener el nivel más alto de moralidad. Si vemos esto, podremos entender Mateo 5, del 17 al 48. Tenemos una ley superior, una vida superior, la norma moral más alta. Por medio de esta vida cumplimos la ley más elevada y mantenemos la norma más elevada. Letra C. La justicia insuperable es el requisito para entrar en el reino. En el versículo 20 el rey dijo, porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia insuperable es la condición que debemos cumplir para entrar en la manifestación del reino de los cielos en el milenio. Al guardar la ley más elevada conforme al nivel más elevado, satisfacemos la condición por la cual entramos en la manifestación venidera del reino de los cielos. La justicia mencionada en el versículo 20 no se refiere a la justicia objetiva, la cual es el Cristo que recibimos cuando creemos en Él, para que seamos justificados ante Dios. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bien. Se refiere más bien a la justicia subjetiva, la cual es Cristo que mora en nosotros, expresado en nuestro vivir como nuestra justicia, para que podamos vivir en la realidad del reino hoy y entrar en su manifestación en el futuro. Esta justicia no es obtenida simplemente al cumplir la ley antigua, sino al completar la ley antigua mediante el cumplimiento de la nueva ley del reino de los cielos, la ley dada por el nuevo rey en este pasaje de la palabra. La justicia del pueblo del reino, la cual es conforme a la nueva ley del reino, supera a la de los escribas y fariseos, que es conforme a la ley antigua. Es imposible que nuestra vida natural obtenga esta justicia insuperable, la cual puede ser producida solo por una vida superior, la vida de resurrección de Cristo. Esta justicia, la cual es comparada al traje de boda, Mateo 22 del 11 al 12, que dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Bien, entonces esta justicia, la cual es comparada al traje de boda, nos capacita para participar en la boda del Cordero. Apocalipsis 19 del 7 al 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y para heredar el reino de los cielos en su manifestación, es decir, para entrar en el reino de los cielos en el futuro. Para entrar en el reino de Dios se requiere la regeneración, la cual constituye un nuevo comienzo de vida. Juan 3, del 3 y 5.
Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero para entrar en el reino de los cielos se requiere que después de que somos regenerados tengamos la justicia insuperable en nuestro vivir. Entrar en el reino de los cielos significa vivir en su realidad hoy y participar en su manifestación en el futuro. Letra D. Con respecto al asesinato. Número 1. La ley antigua, no matarás. En el versículo 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será reo de juicio. La ley antigua dio el mandamiento de no matar. Lo que fue dicho en los versículos 21, 27, 33, 38 y 43 es la ley de la antigua dispensación, mientras que lo que yo os digo en el versículo 22, 28, 32, 34, 39 y 44 es la nueva ley del reino, la cual complementa la ley de la antigua dispensación. Número 2. La nueva ley que complementa a la vieja, no enojarse con el hermano, no menospreciar al hermano y no condenar al hermano. En el versículo 22 el rey dijo, pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano será reo de juicio, y cualquiera que diga racá a su hermano será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que diga moré quedará expuesto a la ajena de fuego. La ley de la antigua dispensación se dirige al acto de asesinar, pero la nueva ley del reino se dirige al enojo, el cual puede llevar a uno a asesinar. Por lo tanto, la exigencia de la nueva ley del reino es más profunda que los requisitos de la ley de la antigua dispensación. La palabra hermano del versículo 22 comprueba que lo dicho por el rey aquí fue dirigido a los creyentes. Para nosotros lo más difícil es controlar nuestro enojo. Algunos, aunque considerados muy dóciles, tienen un genio igual que un caballo salvaje cuando se enoja. Cuando nuestro enojo se libera, nadie puede frenarnos ni controlarnos. Por muchos años no pude pasar este capítulo debido al problema de mi mal genio. También es muy difícil para nosotros evitar de menospreciar o condenar a otro. En el versículo 22 el Señor habla de dirigirnos a nuestro hermano con las palabras racá o moré. La palabra racá es una expresión de menosprecio que significa estúpido, inútil. Moré o sea insensato es una expresión hebrea de condenación usada en referencia a un rebelde. Número 20:10. Dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Esta expresión es más grave que la expresión de menosprecio raca. Cuán difícil es no condenar a un hermano ni menospreciarlo. Tal vez ni siquiera por una semana pueda usted dejar de condenar o menospreciar a alguien. Parece que casi todos los días condenamos o menospreciamos a alguien. Los cónyuges se condenan y se menosprecian los unos a los otros. No creo que haya excepciones. Cada esposa ha menospreciado o condenado a su marido. Y cada esposo ha hecho lo mismo a su esposa. Este es un verdadero problema. Cuando usted lee esto, puede seguir diciendo que es un vencedor, un ciudadano del reino. No se desanime, al contrario, cobre ánimo. Recordemos que tenemos una vida vencedora. ¿Acaso el reino está dentro de usted? Somos el pueblo del reino y tenemos al rey dentro de nosotros. Este rey es la vida regia y vencedora. No se mire a sí mismo. Si usted lo hace, será completamente desanimado. Olvídese de sí mismo y mire la vida regia que está en usted. Esta vida es la que nos hace el pueblo del reino. Olvídese de su vida natural y siga esta vida real. El versículo 22 contiene 3 clases de juicio. El primer juicio se efectúa en la puerta de la ciudad y es un juicio por distrito. El segundo es el juicio del Sanedrín, un juicio más alto. El Sanedrín era un concilio compuesto de los principales sacerdotes, los ancianos, los intérpretes de la ley y los escribas. Es la corte más elevada de los judíos. Lucas 22:66. Y cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo, y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Sigamos. 15 versículos 15 y capítulo 5, 27 y 34.
Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Capítulo 5, 27. Dice: y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó. Y el 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Ay, Dios, sigamos. Y el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El tercer juicio es el que Dios lleva a cabo mediante la gehenna de fuego, el juicio supremo. El nuevo rey mencionó estas tres clases de juicio usando ejemplos de la historia judía debido a que todo su auditorio era judío. No obstante, con respecto al pueblo del reino, los creyentes del Nuevo Testamento, todos estos juicios se refieren al juicio del Señor ejecutado en el tribunal de Cristo, según lo revelado en 2 Corintios 5:10. El tercer juicio es el que Dios lleva a cabo mediante la gehenna de fuego. El nuevo rey mencionó estas tres clases de juicio usando ejemplos de la historia judía debido a que todo su auditorio era judío. No obstante, con respecto al pueblo del reino, los creyentes del Nuevo Testamento, todos estos juicios se refieren al juicio del Señor ejecutado en el tribunal de Cristo, según lo revelado en 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 14:10 y 12. Dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 1 Corintios 4:5, que dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Capítulo 3, del 13 al 15. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Entonces el tercer juicio es el que Dios lleva a cabo mediante la gehenna de fuego, el juicio supremo. El nuevo rey mencionó estas tres clases de juicio usando ejemplos de la historia judía, debido a que todo su auditorio era judío. No obstante, con respecto al pueblo del reino, los creyentes del Nuevo Testamento, todos estos juicios se refieren al juicio del Señor ejecutado en el tribunal de Cristo, según lo revelado en 2 Corintios 5:10. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios, que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dice: porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El 5 también: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará la intención de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 16:27 Mateo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Apocalipsis 22:12 dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y Hebreos 10:27 dice, Hebreos 10:27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bueno, y el 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Amén. Dice, esto revela claramente que los creyentes neotestamentarios, aunque han sido perdonados por Dios para siempre, siguen sujetos al juicio del Señor, un juicio que no es para perdición, sino para disciplina. Si ellos pecan contra la nueva ley del reino presentada en este pasaje, sin embargo, cuando pecamos contra la nueva ley del reino, si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, somos perdonados y limpiados por la sangre del Señor Jesús. 1 Juan 1, del 7 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. En el versículo 22, luego el rey habla de la ajena de fuego. La palabra ajena es el equivalente en el griego de la palabra hebrea, Einom, cual significa valle de Einom. Era un valle profundo y estrecho cerca de Jerusalén, que sirvió como el basurero de la ciudad, en el cual los cuerpos de los criminales de toda clase de inmundicia eran arrojados. También era llamado Tophet. Era un valle profundo y estrecho cerca de Jerusalén, que sirvió como el basurero de la ciudad, en el cual los cuerpos de los criminales y toda clase de inmundicia eran arrojados. También era llamada Tophet, 2 Corintios 10. Segunda de Reyes 23:10, primero Isaías 30:33, Jeremías 19:13. Entonces, segunda de Reyes 23:10. Asimismo profanó a Tophet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo a su hija por fuego a Moloc. Isaías 30:33. Porque Tophet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profano y ancho, cuya piedra es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Jeremías 19:13. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tophet, inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Debido a su fuego continuo, vino a ser el símbolo del lugar de castigo eterno, el lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta palabra también se usa en Mateo 5:29-30. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo se echa al lago de fuego. Y si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y no temáis, Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el que ama no puede matar, mas el alma no puede matar. Tened más bien al que tiene aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
Mateo 23:15 dice: Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. El 33 dice: Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. El 45 y 47 dice: Y si tu pie te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te entra en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no se puede ser apagado. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te entra en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. 12:5 dice: Pero enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Lucas 12:27 dice: Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, no os di, y más os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Amén. Bueno, antes de presentar la ofrenda a Dios, uno debe reconciliarse con el hermano. Los versículos 23 y 24 dice: Por tanto, si estás presentando tu ofrenda ante el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ven. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bien, los versículos 23 y 24 dice: Por tanto, si estás presentando tu ofrenda ante el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El sacrificio, como el sacrificio por el pecado, se hace para expiar el pecado, mientras que una ofrenda se presenta para tener comunión con Dios. El altar mencionado en el versículo 23 era un mueble. Éxodo 27 del 1 al 8. Dice: Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y les harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán aparte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Del 1 al 8, ¿no? Harás también para el altar varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Harás hueco de tabla de madera harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Primera de Reyes 8:6-4 dice: Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual está delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y las grosuras de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que está delante de Jehová era pequeño y no cabía en él los holocaustos y las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En este altar eran ofrecidos todos los sacrificios de ofrenda. Levítico 1:9, 12, 17. Y lavará con agua los utensilios y las pieles, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar, holocausto de ofrenda encendida, olor grato para Jehová. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar.
y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego, holocausto de ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Bien, el rey, al promulgar la nueva ley del reino, se refiere aquí a la ofrenda y al altar de la antigua dispensación, porque durante su ministerio en la tierra, un periodo de transición, la ley ritual de la antigua dispensación todavía no se había terminado. En los 4 evangelios, antes de la muerte y resurrección del Señor, él trataba a sus discípulos como a judíos conforme a la ley antigua en los asuntos relacionados con las circunstancias exteriores, mientras que en asuntos referentes al espíritu y a la vida los consideraba creyentes, quienes constituían la iglesia conforme a la economía neotestamentaria. Las palabras algo contra ti en el versículo 23 debe referirse a una ofensa causada por el enojo o reprimenda del versículo 22. Según el 24, primero debemos reconciliarnos con nuestro hermano para que ya no quede recuerdo de la ofensa y nuestra conciencia esté libre de la ofensa. Luego podemos acercarnos con nuestra ofrenda al Señor y tener comunión con Él con una conciencia pura. El Rey del Reino nunca permitirá que los dos hermanos no se que dos hermanos que no se hayan reconciliado participen de la realidad del reino ni reinen en su manifestación. Si usted, al hacer contacto con el Señor, siente que un hermano o hermana tiene motivo para quejarse de usted, si usted, al hacer contacto con el Señor, siente que un hermano o hermana tiene motivo para quejarse de usted, debe interrumpir su comunión con el Señor e ir a este individuo para reconciliarse con él. Luego podrá regresar y seguir teniendo comunión con el Señor. Aunque esto es una cosa pequeña, no es fácil hacerla, sin embargo debemos hacerla. B. Antes de morirse, antes de que se muera el opositor o antes de que regrese el Señor. Los versículos 25 y 26 dicen: ponte a buenas con tu adversario cuanto antes, mientras estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez al alguacil y sea echado en la cárcel. Es cierto, te digo, que de ningún modo saldrá de allí antes hasta que pagues el último cuadrante. Necesitamos ponernos a buenas con nuestro adversario cuanto antes. No sea que nos muramos, nuestro adversario se muera o el Señor regrese, porque en tal caso no habrá oportunidad para que seamos reconciliados con nuestro oponente. Las palabras en el camino significan mientras estamos en vida. El asunto de ser entregado al juez, al alguacil, echado en la cárcel, se llevará a cabo en el tribunal de Cristo cuando Él regrese. 2 Corintios 5:10. Que dice: porque es necesario que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, sea bueno, sea malo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El juez será el Señor, el alguacil será el ángel, la cárcel será el lugar de disciplina. Salir de allí, es decir, salir de la cárcel, se refiere a ser perdonado en la edad venidera, el milenio. Un cuadrante romano era una pequeña moneda de bronce equivalente a la cuarta parte de un asarión, el cual equivalía a 1 centavo, lo cual da a entender que debemos resolver aún el asunto más insignificante. Así se ve lo estricta que es la nueva ley. Debemos reconciliarnos con nuestro adversario antes de morirnos, antes de que él se muera o antes de que el Señor regrese. Si no resolvemos el asunto ahora, tendremos que hacerlo en la edad venidera. No esperemos la era venidera, porque en este entonces los judíos, la salvación
Si no resolvemos el asunto ahora, tendremos que hacerlo en la edad venidera. No esperemos la era venidera, porque en este entonces la solución del asunto nos costará más. Debemos resolver todos los problemas ahora antes de morirnos o antes de que nuestro adversario se muera. Mientras que ambos están vivos, tenemos la oportunidad de reconciliarnos. Además, si esperamos, el Señor podría regresar antes de que nos reconciliemos. Por un lado, el regreso del Señor será maravilloso, por otro será algo muy serio, porque cerrará la oportunidad para resolver los problemas en esta edad y nos obligará a resolver en la edad venidera. Por lo tanto, es mucho mejor solucionar todos los problemas antes de la edad venidera. Esto significa que debemos resolver cada problema antes de que morimos, antes de que la otra persona se muera o antes de que el Señor regrese. Letra E. Por respecto al adulterio. La vieja ley, no cometer adulterio. En el versículo 27 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Esta es la vieja ley, el mandamiento acerca de no cometer adulterio. Éxodo 20:14, Deuteronomio 5:18. La segunda ley, la nueva ley que complementa a no mirar para codiciar. La nueva ley, la cual complementa a la vieja ley, se encuentra en el versículo 28, donde dice: con respecto al adulterio, pero yo digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. La ley de la antigua dispensación se dirige al problema del acto externo del adulterio, mientras que la nueva ley del reino se dirige a la motivación interior del corazón. A la gravedad de este pecado en relación con el reino. Debemos considerar la gravedad de este pecado en relación con el reino. Lo dicho por el Señor en los versículos 29 y 30 nos muestra la seriedad de este pecado. Estos hablan de sacar nuestro ojo y echarlo de nosotros, y de cortar nuestra mano y echarla de nosotros. En los dos versículos el Señor dijo: más provechoso te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en la gehenna. Sin embargo, no debemos observar esto literalmente, solo se puede llevar a cabo espiritualmente, como se lleva en Romanos 8:13 y Colosenses 3:5. Conozco los casos de algunos que aplicaron esta palabra de manera literal. Uno de los casos tenía que ver con un jugador de azar que realmente se cortó la mano después de leer esta porción de la palabra. Con el tiempo, él descubrió que con la mano cortada todavía tenía por dentro una mano interior que deseaba el juego del azar. Aprendió que no le sirvió era cortarse la mano. Aunque esta palabra no debe tomarse literalmente, revela lo serio que es este pecado. Deseaba el juego de azar. Aprendió que no le sirvió el cortarse la mano, porque el problema era su mano interior. Aunque esta palabra no debe tomarse literalmente, revela lo serio que es este pecado. Confesar conforme a lo que dijo el Señor en los versículos 29 y 30, es posible que una persona salva sea echada en la gehenna. Esto significa que es posible que aún los salvos sean perjudicados por la segunda muerte. En Apocalipsis 2:11 el Señor Jesús dijo: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venza no sufrirá ningún daño de la segunda muerte. Como hemos indicado, la gehenna es un símbolo del lago de fuego, el cual constituye la segunda muerte. Apocalipsis 20:15. Lo dicho por el Señor en Apocalipsis 2:11 indica que es posible que los creyentes sufran daño de la segunda muerte. Su palabra en Apocalipsis 2:11 corresponde a lo que dice en Mateo 5:29 y 30. Si ustedes, siendo personas salvas, no toman en serio esta clase de pecados y no se guarden de ello ante el Señor, algún día sufrirá daño de la segunda muerte. Según lo que el Señor Jesús dice en este versículo, usted será echado en la gehenna. Esto no significa que perecerá, sino que será disciplinado. Además, la gehenna de fuego no alude al purgatorio del catolicismo. Sin embargo, esta palabra acerca de la gehenna le advierte a uno de que si no toma en serio este pecado y no lo resuelve hoy en día, cuando el Señor Jesús regrese, Él juzgará. Véase Estudio Vida, Apocalipsis, mensaje 11.
páginas 136-138 para leer algo más acerca del daño que uno puede sufrir a la segunda muerte. Hemos visto que las tres clases de juicio mencionadas en Mateo 5:22 se refiere al juicio de Cristo ejecuta en su tribunal. Mateo 5:22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bien, hemos visto que las tres clases de juicio mencionadas en Mateo 5:22 se refiere al juicio que Cristo ejecuta en su tribunal. Este juicio no tiene nada que ver con los que no son salvos. Tiene quienes serán juzgados en el gran trono blanco después del milenio. Apocalipsis 20:12-15. Ninguna persona no salva tendrá los requisitos para poder presentarse ante el tribunal de Cristo cuando Él venga. Todos los que se presenten ante este juicio serán los que hayan sido salvos. Los creyentes serán juzgados allí, y no son respecto a la salvación y la perdición, sino a la recompensa y el castigo. Las palabras que el Señor habló en referencia al juicio y a ser echado en la ajena de fuego son muy serias. Deben de provocar en nosotros una actitud muy sobria, y también deben de guardarnos de una actitud relajada con respecto a esta clase de pecado. Nunca debemos considerar este pecado como algo insignificante. La situación actual en cuanto a la fornicación es deplorable, y nunca debemos descuidarnos en cuanto a esta. Las propias palabras del Señor nos muestran cuán serio es este asunto. Debemos ser sobrios y confrontarlo de manera muy seria. No obstante, no tratamos a los miembros de nuestro cuerpo de manera literal. Al contrario, debemos hacer morir nuestros propios miembros pecaminosos por la cruz de Cristo, según se revela en Romanos 8:13. Debemos, por el Espíritu, hacer morir los hábitos del cuerpo, y como dice Colosenses 3:5, debemos aplicar la muerte a nuestros miembros terrenales. Esta es la manera correcta de tratar nuestros miembros pecaminosos. B. Quitar el motivo del pecado a toda costa. Mateo 5:29-30 también indican que debemos quitar el motivo de esta clase de pecado a toda costa. La intención del Señor en este versículo es llevarnos a la sobriedad para que quitemos no solo la acción, sino también el motivo de esta clase de pecado. Si no lo hacemos, Él nos pondrá en la ajena de fuego cuando regrese. Esta es una palabra muy seria. Amén. Jesús es el Señor.